Ya, ya estamos ahí. Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos, en esta gloriosa noche que el Señor nos ha permitido una vez más estar con ustedes en este glorioso programa que se llama Verdades Irrefutables del Evangelio. En esta noche tenemos un tema bien hermoso que se llama Una verdad clara y esperanzadora. Todas las verdades que hablamos en esta edición de Verdades Irrefutables del Evangelio son esperanzadoras, porque están basadas única y exclusivamente en el mensaje de la palabra de Dios. Por eso se llama Verdades Irrefutables del Evangelio. En esta noche no es la excepción y vamos a hablar un tema que usted no se lo puede perder. Le invito a que me ayude a hacer una oración de invocación a nuestro Dios para que Él reciba la gloria como siempre lo anhelamos. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Oramos. Amado Dios y Padre Santo, Dios de bondad, Dios de grande misericordia, yo te doy gracias porque tú me has permitido una vez más estar con mis hermanos, Señor, en este programa hermoso, el cual tú me has permitido dirigir para la gloria, para la honra de tu nombre. Te suplico, Señor, que tú te glorifiques con poder, que podamos hablar tu palabra conforme a tu voluntad, sea glorificado y que nuestra hermosa audiencia sea edificada y bendecida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Mientras usted busca su Biblia y se sitúa en el libro de los Hebreos capítulo 1, saludamos cariñosamente a todos los pastores, evangelistas, presidentes de asociaciones, hermanos en general de la Iglesia de Cristo el Señor y todos los amigos que todavía no se han unido a este cuerpo glorioso que se llama la Iglesia de Cristo. Únase pronto para que pronto podamos estar reunidos con el Cristo de la gloria en su reino eterno, dándole gloria, honra y alabanza a nuestro Padre Celestial por los siglos de los siglos, para siempre. Amén. Aleluya. Leemos la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas y que el Señor sea glorificado a través de ella. Aleluya. Dios habiendo hablado de muchas maneras. Si usted lee la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, comienza diciendo en la forma, desde un principio empezamos a ver en las muchas formas en que Dios quiso darse a entender por el ser humano, cómo Dios se ha intentado comunicar con el ser humano de varias formas. Vemos y leemos, ¿verdad?, las veces que Dios se reveló a diferentes personas, como por ejemplo a Abraham, a Noé, a Adán, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Josué, y a Gedeón, a Samuel, a los profetas. Oiga, pero qué enorme cantidad de ocasiones y qué enorme cantidad de formas utilizó Dios para comunicarse con el ser humano, intentando, en su intento de que el ser humano se vuelva a Él, ya que estábamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado que nos invadió en el arranque, como se dice, allá en el Edén, casi inmediato a la creación del ser humano. No inmediato, porque no sabemos cuánto tiempo había transcurrido desde que Dios creó a Adán y a Eva hasta que cayeron del pecado. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero sí sabemos que fue en el Edén donde comenzó todo. Y desde allí en adelante Dios, dice aquí Hebreos, que habló a nuestros antepasados de muchas maneras a través de los profetas. Y la palabra de Dios está plagada de esas maneras, de esas formas que he mencionado. No las he mencionado todas, sino algunas, que el Señor siempre se ha intentado en su iniciativa, siempre ha tomado la iniciativa para que el ser humano se vuelva a Él. Quizás es posible que muchas personas de los que ven mis programas, mis videos, digan que yo siempre hablo de lo mismo. Pues mire, sí,
Yo hablo de lo mismo. ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra de Dios tiene un solo mensaje. La palabra de Dios, el único mensaje que transmite, no importa por el lado que usted lo busque, redunda en un solo fin, y es la salvación del ser humano por un Salvador que Dios escogió, divinamente escogido. La salvación del ser humano por un Salvador divinamente escogido. Por lo tanto, todos los mensajes que prediquemos, enseñemos o hablemos, tiene que redundar alrededor de eso, que son verdades irrevocables del Evangelio. Dije irrevocables, no fue que me turbé. Verdades irrevocables del Evangelio. ¿Por qué son irrevocables? Porque están escritas en la palabra de Dios, y lo que está escrito aquí nadie lo puede revocar, nadie lo puede refutar. Y como siempre digo, el que lo haga no tiene razón. Digo, siempre y cuando el maestro esté hablando bien, porque si el maestro está hablando equivocado a la palabra de Dios, alguien le va a refutar y tiene razón el que refute. Pero en este caso nos vamos a cuidar de eso y solamente vamos a hablar lo que la palabra dice. Y aquí dice que Dios le habló a nuestros padres de muchas maneras. El verso 2 dice, pero en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo, al quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo creó el universo. Aleluya. Es decir que esta noche hemos llamado una verdad clara y esperanzadora debido a esa gran verdad de que el Señor nos ha hablado en estos postreros tiempos a través de Cristo Jesús. En la dispensación de la iglesia, que es el lapso de tiempo que estamos viviendo desde Cristo hasta hoy, y hasta que Cristo levante la iglesia, así que se llama, la dispensación eclesiástica o la dispensación o el tiempo de la iglesia. En este tiempo nos ha hablado, como leímos en el verso 2, a través de Cristo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Bueno, según el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, en el verso capítulo 1 y verso 14, la Biblia dice, lo vamos a leer, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso lo dijo el apóstol Juan, porque él vio la gloria de Cristo el Señor, estuvo con él durante los 3 años y medio de ministerio, aparte que se cree que ya se conocían desde la infancia, porque ellos eran humanamente primos hermanos, ¿ok? O primos segundo, algo por ahí. Decir que ellos se conocían ya. Y si no se conocían, a mí no me interesa. Lo que me interesa es que en su ministerio Juan estuvo con Jesús y vio el día que Jesús se transfiguró y vio el rostro del Señor resplandeciente, glorificado, su cuerpo glorificado, y Juan por eso escribe, vimos su gloria. Y de esta manera es que aquí dice claramente, una verdad clara que no podemos refutar, que el verbo se hizo carne, porque si usted lee en el verso 1, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y el verbo quiere decir la palabra. Es decir, que Cristo era la palabra de Dios, la acción de Dios. Después Jesús, en un momento dado, hablando acerca de la enseñanza de esta verdad irrefutable, dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando él dijo yo soy la verdad, está diciendo yo soy el verbo encarnado. En otra ocasión dijo yo soy el pan que descendió del cielo, y en ese término también habló de una palabra que alimenta. No alimenta el cuerpo físico, sino que alimenta el alma, el espíritu. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, para entenderlo un poco mejor, eso de que el verbo se hizo carne, ¿sí? Dios se encarnó en Cristo Jesús y vino y nació entre los hombres, se crió como cualquier otro adolescente, cualquier niño, jugaba, me imagino, le ayudaba a sus padres, aprendía en las escuelas donde lo enseñaron, como cualquiera otro, le ayudaba a sus padres en sus quehaceres diarios y también iba al templo y adoraba a Dios. Dice que a los 12 años estaba ya discutiendo, o sea, no discutiendo, sino intercambiando informaciones con los maestros de la ley en el templo, y allí pues él manifestaba los conocimientos que había adquirido a través de su niñez, y la gente se asombraba de su sabiduría a esa temprana edad.
Es decir, que Jesús tuvo una niñez, una juventud como cualquier otra persona. Y entonces, o sea, era un hombre como cualquiera otro. La única diferencia que era, según dice la palabra de Dios, sin pecado y sin engaño en su boca, por cuanto procedía del Padre mismo. Entonces, para entender cómo él se humanizó, lo poco que se sabe de ese detalle se encuentra, dije lo poco que se sabe de ese detalle de la forma que él se encarnó. Se encuentra en Filipenses capítulo 2. No creo que haya otro lugar en la Biblia que lo describa mejor. No creo, no, que no lo hay. Dice Filipenses capítulo 2, en el verso 5, haya pues en vosotros este sentir el cual también hubo en Cristo Jesús. En otras palabras, el afecto de amor, el buen comportamiento, la sana convivencia, la comprensión, el perdón, el amor ágape que Dios exige, que Dios nos muestra a nosotros debemos de manifestarlo a otros. Haya ese mismo sentir en nosotros. Eso es lo que está diciendo el apóstol. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, como quien dice, yo soy Dios y de aquí no me saca nadie, como dicen algunos humanos, incluyendo algunos ministros. De aquí no me saca nadie porque esta posición de que me la quite. El Señor no pensó de esa manera. El Señor dijo, si es cuestión de ir a salvar una humanidad perdida, allá voy. ¿Y qué hizo para eso? Dice el verso 7, se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. No fue que lo hicieron a la brava, ahí, so pena de una paliza, o si no, ni a regañadientes tampoco. Lo hizo espontáneamente por su voluntad y por su amor, con que nos amó. Y dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, o sea, ya aquí viviendo en la tierra, se humilló a sí mismo. Jesús, cuando lo cogieron para martirizarlo, para crucificarlo, dijo, ustedes no crean que me tomaron y me arrestaron porque ustedes son un grupo de muchos soldados y son valientes, sino porque yo pongo mi vida por mis ovejas. No fue porque ustedes me la quitan, sino porque yo la pongo. En otras palabras, él tenía poder para defenderse de no importa cuántos soldados vinieran, pero él no lo quiso hacer, quiso sufrir espontáneamente. Bueno, dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta que lo llevaron y lo mataron en una cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Los que están en los cielos, los que vayamos a la gloria eterna, vamos a adorar a Cristo. Los ángeles adoran al Señor. Los que están en la tierra, se supone que el ser humano adore a Cristo. Lo que pasa es que la gente no lo quiere adorar. Y solamente aquellos que se llaman creyentes, que pertenecen a la iglesia de Cristo el Señor, son los que estamos en esa de adorarle y bendecirle. Y por si no lo sabía, la palabra dice que los sacrificios que hacen los que no se han convertido a Cristo son abominación a Jehová. Eso lo estoy diciendo yo porque la palabra lo enseña. Encontramos por ahí montones y cantidades de personas dizque adorando a Dios. Y hasta hacen culto y oran y rezan y cantan y hacen de todo. Pero no me toca a mí decir si Dios recibe esa alabanza o no. Porque Dios solamente lee el corazón de la persona que lo está haciendo. Y no importa quién sea, si lo está haciendo de corazón, créame que a Dios le mueve el corazón. Dije que no importa quién sea, porque Dios lee el corazón y puede ser uno de los que se llaman cristianos, así como yo, que estamos en la iglesia, y es posible que estén allí en las iglesias nuestras, adorando y cantando y haciendo, y Dios no lo reciba. Porque Dios lee el corazón y sabe con la intención que se está haciendo, para la gloria de su nombre. Aleluya. Dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. ¿Cuáles son los que están debajo de la tierra? Los muertos y también el infierno. Yo no digo que está debajo de la tierra, pero figuradamente se le pone ese lugar para designarle como un lugar de
humillación en el lugar que se encuentren. Y a mí no me interesa dónde se encuentren. Yo lo único que sé es que la palabra de Dios dice que existe. Y para designar ese lugar, los demonios tienen que también reconocer al Cristo de la gloria. Es decir, que es una palabra irrefutable que está escrita aquí en Filipenses 2, desde el 5 hasta el 10. Y también dice el verso 11, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es decir, que esos que no creen también en un momento dado van a tener que reconocer que el Cristo de la gloria es Dios soberano también y digno de alabanza. Por cierto, el único que merece gloria y honra y alabanza se llama Dios. Y si Jesús acepta adoración y exige adoración, es porque es Dios. Y como nosotros sabemos que es Dios, porque es parte de la Trinidad, pues entonces no tenemos problema con eso, con decirlo, enseñarlo y creer. Hay quienes no creen esa verdad tan gloriosa y tan esperanzadora, claro. Hay personas que dicen que esos son argumentos que los teólogos acuñaron con el pasar de los siglos. Pero usted sabe una cosa, eso no es cierto, porque esa teología que estoy hablando y esa teología que está hablando aquí Filipenses no la crearon los teólogos de los siglos 2, 3, 4, digo 2 porque ya el primer siglo estaban los apóstoles allí. Vamos a suponer de a mediados del siglo primero para adelante. Ya por ejemplo, en el 1001, 1002, que ya los apóstoles habían muerto. Juan fue el último, murió en el año aproximadamente en el 96 después de Cristo. Vamos a suponer que los primeros 100 años, ¿está bien? Más o menos. Pero que no se hizo después de eso, en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III. Ahí no fue que se hicieron esos argumentos. En el siglo IV, en el siglo V, en el siglo VI, en el siglo VII, en el siglo VIII, en el siglo bla, hasta el siglo XX tampoco. ¿Sabe por qué? Porque desde que empezaron los apóstoles a predicar, ellos empezaron a predicar esta verdad irrefutable. No fue que la inventaron la gente después en los años venideros, ni en los siglos venideros, como dicen algunas religiones falsas que andan por ahí, enseñando argumentos de hombres, dogmas de hombres, teología de hombres, que la han sacado yo no sé de dónde, del infierno mismo, con tal de desvirtuar y tergiversar la palabra gloriosa de nuestro Dios, que es irrefutable. Gloria al nombre de Cristo el Señor. La razón por qué nosotros la creemos, porque en Hebreos 11:1 dice que la fe cree lo que no ha visto porque sabe que existe y está confiado en que eso es así. ¿Por qué nosotros lo sabemos? Porque la palabra lo dice y nosotros le creemos a Dios. Es una verdad irrefutable del Evangelio que nadie la puede decir que no es así. Aunque lo digan, no tienen razón. Una verdad que transforma, una verdad que restaura, una verdad que devuelve la paz, el gozo, sobre todo, más que nada, lo más importante, que nos perdona los pecados y nos da el derecho, nos da un ticket, nos da un pase para ir directo. ¿Usted sabe dónde? Al reino eterno con Cristo Jesús. Dígame usted, ¿qué persona le puede hacer una oferta así a usted? No hay nadie que le pueda hacer una oferta así. El único, el Cristo de la gloria. El único, el Dios del cielo. ¿A través de qué? Del conocimiento de su palabra, que es donde único podemos encontrar esa verdad clara y esperanzadora. La palabra de Dios dice en Hebreos 1:2 que Dios nos ha hablado por Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hizo y cómo lo sigue haciendo? Bueno, fácil es la contestación. Por medio del texto escrito en las Sagradas Escrituras, plasmado en las páginas del Nuevo Testamento, que no es otra cosa que una ampliación del Antiguo Testamento. Se dice, algunas personas en términos poéticos han dicho que el Antiguo Testamento es una planta que a través de los siglos fue creciendo, 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 y la flor más bella que pudo producir se llama el Nuevo Testamento. Y las epístolas y los 4 evangelios y el libro de los Hechos que lo componen, el libro de Apocalipsis, son sus pétalos. Y la gloria del Señor que emana y bendice la iglesia y transforma a los seres humanos es la fragancia que destila de esa flor. Aleluya.
verdaderamente el Espíritu Santo inspiró ese pensamiento, ¿sabes? Porque no hay otra forma, creo que no haya otra forma, sí puede que la haya, pero yo no la conozco, de describir en una forma poética esa palabra gloriosa que se llama las Sagradas Escrituras. Entonces, Dios nos ha dicho a través de su Hijo que si leemos las Sagradas Escrituras, encontramos esa enseñanza que Jesús dijo que todavía repercuten. ¿Por qué? Bueno, usted ha escuchado unos amplificadores que hay que son bien sofisticados. Los tienen las bandas esas que tocan en conciertos grandes. Y esos amplificadores tienen unos sistemas de sonido que usted le da una cuerda a un instrumento, por ejemplo un bajo, le hace tum, y ese amplificador puede mantener por un tiempo indefinido ese sonido. Cosa que si usted sigue el amplificador, usted le hace a ese mismo bajo, usted le da la cuerda, hace tum, en varios segundos se acaba. Pero si usted usa ese amplificador que le estoy hablando, sofisticado y costoso, con la tecnología que tiene, usted le hace al bajo tum y se queda tum, y hasta que no la apague no deja de sonar. ¿Sabe por qué? Porque tiene esa capacidad de mantener resonando la acción de esa cuerda, la vibración de esa cuerda. Yo no sé por cuánto tiempo le dura, pero yo sé que le dura más que si lo hace hacia el aire sin el amplificador. Pues de esa misma manera, pero con mucha más potencia, con mucha más gloria y con mucha más autoridad, repercuten todavía las enseñanzas de Cristo. Que usted no las puede oír, ni yo tampoco las oímos. Nosotros no las oímos. Estoy hablando en términos figurados. Esa resonancia que estoy hablando me refiero a la palabra escrita aquí en las Sagradas Escrituras. Porque lo que Cristo dijo todavía está escrito aquí. Y usted sabe que unas cuantas personas por ahí han intentado cambiar la Biblia y cambiarle el significado y quitar y poner, pero lo que han hecho es que han ampliado mejor el conocimiento y han ampliado mejor el sentido de lo que el Señor quiso enseñar. Por eso es que la palabra dice que Dios nos habló en los últimos tiempos a través de su Hijo. Porque la palabra escrita en el Nuevo Testamento, que no es otra cosa que el Evangelio de Cristo, está esa forma en que Dios nos ha hablado, nos está hablando, nos seguirá hablando. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, según dice Hebreos 13 y verso 8. Si Él habló ayer, sigue hablando hoy. La palabra sigue teniendo poder. Jesús nos dijo, y aún repercuten esas enseñanzas. En Mateo 11:27, Jesús dijo algo. Vamos a ver qué fue. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a nadie sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera enseñar. Quiere decir que Jesús está hablando de lo que el Padre le dijo que dijera. Y está hablando de lo que él conoció en el Padre. En otras palabras, está repitiendo el mensaje que escuchó de su Padre. En Lucas capítulo 10 y verso 22, también Jesús habló y dijo: todas estas cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Cuáles cosas? Las enseñanzas que él estaba trayendo. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, a quien el Hijo lo quiere revelar. Él se lo revela. Es decir, que Dios nos habló a través de su Hijo o no. Eso es lo que aquí dice. ¿Qué nos enseñó él? Lo que el Padre le dijo que nos enseñara. Es decir, el Padre nos está hablando a través de su Hijo. Eso es lo que acabo de leer. Entonces, Jesús dijo en el capítulo 10 y verso 10 del Evangelio de Juan, que el ladrón, refiriéndose al diablo, que el Señor lo reprenda, vino solamente para robar, matar y destruir. Y dijo él: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, no una vida cualquiera, sino una vida deleitosa, agradable y extendida. Tan extendida que nunca termina. Oiga, cuando Jesús dice para que tengan vida en abundancia, muchas personas le dan un color que no es el que tiene originalmente. Está hablando el Señor para que tengan vida en abundancia. Si vas a durar 60 años, vas a durar 89 años, 90 años. Porque estamos en Cristo, el Señor nos da salud, nos da... Eso no era lo que estaba hablando el Cristo de la gloria, por favor. Hay cristianos fieles, gente de Dios que vive bien para el Señor y están enfermos, jóvenes.
Hay pastores que se han tenido que retirar, gente de ministerio serio, comprometido, porque están enfermos, inclusive se han muerto, jóvenes. Me refiero a jóvenes 30, 40, 50, 60 años, llenos de salud. Esa vida en abundancia no está hablando de eso, aunque ciertamente también incluye salud, lógicamente. Pero más que eso, porque aunque tengamos salud, un día nos tenemos que ir de este mundo. No importa la salud que tengamos, no importa lo enfermo que estemos. Mire, no importa lo saludable que estemos, nos podemos morir. Y no importa lo enfermo que estemos, podemos durar 30 o 40 años con una enfermedad. Yo conozco gente que tienen 15, 20, 30 años con una enfermedad, hermano, y el Señor no lo ha sanado. ¿Por qué no lo ha sanado? Pregúntele a Dios, a mí no me pregunte. Porque nosotros oramos para que el Señor le sane, y los pastores oran, y los hermanos oran, y el mismo enfermo ora. Pero Dios no lo ha sanado. Otras personas, Dios los ha sanado, porque una de las bendiciones que el Señor nos dio a través de Cristo es salud física para nuestro cuerpo. Por cierto, la sanidad divina es una de las 4 doctrinas fundamentales del Evangelio. Fundamentales quiere decir sobre las cuales descansa todo el andamiaje del Evangelio de Cristo el Señor. Ese Evangelio irrefutable. Hace tiempo que yo hablé sobre eso y pronto lo vamos a repetir, porque es un punto que no se puede olvidar, ni se puede echar a un lado, como muchas personas lo están echando a un lado, porque ya no están creyendo las 4 doctrinas fundamentales del Evangelio, sino que la están cambiando por la doctrina del bolsillo y de los intereses materiales. ¿Ok? Y nosotros la iglesia no estamos para darle tanto color y tanto énfasis a las cosas de este mundo. Sí son importantes, las necesitamos y tenemos que luchar por ellas, claro que sí, para poder vivir en este mundo. Pero no es lo más importante ni lo es lo principal en nuestras vidas. Nosotros tenemos que abogar más por las verdades irrefutables del Evangelio para darlas a conocer, y esta verdad esperanzadora que Dios nos habló a través de su Hijo es lo que nos tiene que interesar y por lo cual nosotros tenemos que luchar y vivir y esperar un día en gloria estar con nuestro Dios. Otra forma en que Dios nos habló acerca de su Hijo fue que Jesús nos prometió una morada en su reino eterno, y Jesús lo dijo. Vamos a leerlo, porque a mí me encanta leer este pasaje. ¿Usted le han ofrecido algo y a usted le gusta escuchar esa promesa muchas veces? Pues a mí me encanta oír esta promesa. Evangelio de Juan capítulo 14, Jesús dijo, hablándole a los discípulos y por consiguiente nos está hablando a nosotros, dije que está resonando su enseñanza todavía en nuestro siglo y va a seguir resonando hasta que Cristo levante la iglesia. No se turbe vuestro corazón no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, cuando le prepare el lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Oiga, esa palabra es irrefutable. Nadie puede decir lo contrario, que Cristo nos prometió un lugar para llevarnos. Nos prometió un lugar en el reino, allá con su Padre. Yo no sé dónde queda eso, si es en un planeta, si es en el aire, si es donde, yo no sé, ni me interesa. Lo que me importa es que me lleven aquí. Hay gente que está rompiendo la cabeza preguntándose, ¿y dónde queda el reino de los cielos? ¿Y dónde queda la gloria? ¿Y dónde habita Dios? ¿Y dónde están los ángeles? ¿Y dónde va a ser el reino de Cristo? Mire, eso no viene al caso, ni tampoco está en la escritura, ni nada. No lo busquen, no lo va a encontrar. Dedíquese a buscar lo que sí puede encontrar, que está en la palabra de Dios, que es esta verdad esperanzadora, la cual nos promete tantas cosas hermosas. Y sigue enseñándonos el Señor tantas cosas, como por ejemplo, en el Evangelio de Juan mismo, capítulo 17, verso 24. Allí también el Señor hace una oración que también me encanta leer esa palabra, porque es un ofrecimiento que el Señor me hizo a mí y se lo está haciendo a usted. Dice el verso 24 del capítulo 17 de Juan, Padre, Jesús orando la noche antes de ser crucificado en su oración intercesora, que la Biblia dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Padre, aquellos que me has dado, es decir, los que han creído, los que pertenecen a la iglesia, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo,
para que vean mi gloria que tú me has dado, porque tú me has amado desde la fundación del mundo. Es decir, Jesús anhela que nosotros estemos con Él para compartir con nosotros su reino. ¿Quién puede decir lo contrario? Es una verdad irrefutable, es una verdad esperanzadora y clara que le estamos hablando en esta noche para su beneficio. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia dice que Cristo vino para deshacer las obras del diablo, que el Señor los reprenda. El diablo lo que quiere que el Señor los reprenda es robarnos, San Juan 10:10, destruirnos y matarnos para que no heredemos esa gloria que el Señor nos ha prometido. Y el apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 3, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3 y verso 8. Léalo. Aleluya. Qué verdad más hermosa, hermano. Qué verdad más clara, qué verdad más esperanzadora tenemos cuando decimos que tenemos un día la esperanza gloriosa de estar con nuestro Señor en el reino eterno por los siglos de los siglos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta el próximo domingo. Los espero el próximo domingo en el programa que se llama Hubo un Cambio. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Alabamos el nombre del Señor. Dios es bueno. Le damos gracias a todos los hermanos que han estado conectados con nosotros y también le damos gracias a todas las personas que han de ver el video en el futuro y oramos para que el Señor los bendiga y el Señor se glorifique en sus vidas. Saludamos cariñosamente a nuestra hermana Nidia Santiago, allá en Meriden, Connecticut. Dios le bendiga, hermana Nidia. Hermano Santos Chávez, te bendiga, Santo. Hermano Denis Pérez, evangelista Denis Pérez, nuestro yerno. Dios te bendiga mucho. Rosita Román, mi prima. Te bendiga mucho, Rosita. Aida Agudo, Dios te bendiga mucho, Aida. Pedro Lozada, desde Hartford, Connecticut. Dios te bendiga, Pedro. Espero que ya estés mejor de tus travesuras. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios te bendiga, Pedro. Bendiga a toda tu familia. Nuestra hermana Carmen Scott, Dios le bendiga, hermana Carmen. Aníbal González, Dios te bendiga mucho, hombre de Jehová. Luis Troche, Dios le bendiga mucho. No sé si los dos son pastor, pero no sé si es el papá, pues el hijo. A ambos, mis saludos y mis respetos para ambos. Y mi hermano Sandro Colón, Dios te bendiga, Sandro, allá en nuestra iglesia, Centro Cristiano, pasemos a la otra orilla, en el pueblo de Hormigueros. Dios le bendiga mucho. Saludos en el nombre del Señor y saludos de parte de su programa Verdades Irrefutables del Evangelio. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oramos. Amado Dios y Padre Santo, yo te doy gracias porque me has permitido una vez más estar con mis hermanos en esta gloriosa noche. Te suplico que todas estas personas que han estado y los que van a estar, Señor, al alcance de este video, tú envíes una bendición hermosa y que tu palabra, Dios mío, edifique sus vidas. Tu palabra edifique sus vidas, Señor, y que ellos puedan tener una experiencia agradable contigo para que un día pronto podamos estar contigo en el reino eterno. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, felices sueños, buen descanso y que el Señor los acompañe todo el tiempo. Alabado sea el nombre del Señor.